Sara Romero, buenas noches. Hola, buenas noches, Aimar. Y Macarena Vidal, ¿cómo estás, Macarena? Buenas noches. Muy buenas noches desde Washington. Macarena Vidal y Sara Romero son dos grandes periodistas especializadas en información internacional y esta noche nos van a llevar a Corea del Norte, el país más hermético del mundo y que siempre es noticia por su firme voluntad de seguir acumulando armamento, caiga quien caiga. Ellas son de las pocas periodistas que han conseguido entrar al país, que más veces han estado en este país, que como digo es absolutamente hermético. Lo primero, os pregunto por un marco. ¿Cómo definiríais Corea del Norte? En un primer marco. Venga, Sara. En un primer marco, y así para no extenderme mucho, un país hermético que es el tópico, pero que también es verdad, pero que luego cuando entras también te sorprende, aunque vas ya muy predispuesto, también te sorprende por lo que encuentras y por todo lo que lo distinto que es a lo que tú vives día a día. Macarena. Pues estamos muy acostumbrados al cliché de un país de robots sometidos a una dictadura férrea y cuando llegas allí la impresión es que al final todo es más normal y son más parecidos a nosotros de lo que creemos, ¿no? Pero no hay que olvidar nunca, claro, que es un país donde hay unas violaciones brutales de los derechos humanos y que al final pues la información está muy controlada y que lo que se ve nunca puedes saber si es de verdad o es lo que ellos quieren que tú veas. Acabáis de publicar El país más feliz del mundo, Corea del Norte bajo el puño de hierro de Kim Jong-un. Lo habéis publicado con la editorial Península. Es un libro interesantísimo en el que recogéis las experiencias de vuestros viajes a Corea del Norte. Ponme, Sara, un ejemplo de algo que se escape a ese cliché que tenemos desde fuera de Corea del Norte, que conocierais en esos viajes y que dijeras, con esto no he contado. Por ejemplo, cuando vas varios años seguidos, que es lo que nos ocurrió a nosotras, tuvimos la inmensa fortuna de poder ir en 2015, 2016 y 2017. Y ahí pudimos ver el cambio en aspectos que para nosotros son cotidianos, pero allí no lo eran. Por ejemplo, los bares o los locales. El primer año todo eran bajos de edificios más bien grises, alguna cristalera, pero de ahí al siguiente ya vimos que había más neones, que había un poquito más de vidilla, y el tercero ya aquello se parecía mucho más a alguna ciudad china, no de las principales ciudades chinas, pero sí a alguna ciudad china de tercera, pues con sus ciertos locales. Tampoco es que te imagines aquí que estaremos en la calle Preciados, a ver si se me entiende, pero sí que nosotras pudimos visualizar ese cambio. Entonces, cuando algunas veces a nuestros editores le explicábamos que queríamos hacer un vídeo de la economía norcoreana, el tópico es, bueno, es que allí se mueren de hambre. Ya bueno, pero déjame que te cuente también lo que yo he visto, para que no van a salir de pobres, a ver si me entiendes, pero que no es siempre el cliché que se tiene, el tópico, sino que hay más cosas y hay que entrar para verlas. Hay una apertura al mundo, Macarena. ¿O el mundo impregna de alguna manera a Corea del Norte, consigue impregnarla? Pues más de lo que nosotros pensamos desde fuera. Probablemente porque Kim Jong-un, el líder, es más joven y se ha criado en Suiza. Él estudió en Suiza. Y entonces él ha estado durante sus 10 años en el poder promoviendo un poco la apertura económica, muy relativamente, ¿no? Pero han entrado productos nuevos, sobre todo de China. Y bueno, pues el primer año, como decía Sara, el que hubiera móviles era una rareza. En el tercer año, en 2017, cuando estábamos, ya había prácticamente todo el mundo tenía un móvil. Vamos al origen de todo. Cuando acaba la guerra de Corea, el país queda partido en dos. Al norte del paralelo 37 se establece un régimen comunista con capital en Pyongyang y al sur un gobierno proestadounidense. ¿Por qué Corea del Norte ha sobrevivido a la caída del muro de Berlín, a la liquidación de la Unión Soviética? ¿Por qué salió indemne, Macarena? Pues probablemente porque tenía una economía muy basada en la autarquía. Y son pocos, y hasta entonces había tenido una industria bastante desarrollada, relativamente hablando. Y entonces, bueno, pues digamos que ajusta y al ser una dictadura, que no deja de ser otra cosa, pues tienen que apretarse el cinturón y disciplinadamente o no. Pero ahí también juega un papel China, que es el principal aliado de Corea del Norte y a quien no le interesa en absoluto que Corea del Norte caiga. ¿Por qué a China no le interesa que caiga Corea del Norte? Explícanoslo.
Uy, porque Corea del Norte ahora mismo hace de colchón entre Corea del Sur, que es una democracia donde hay tropas estadounidenses, y entre China, que es un país que ahora mismo pues con Estados Unidos no tiene precisamente buenas relaciones. Y además, pues si cayera Corea del Norte, si cayera el régimen, es bastante probable que hubiera un éxodo de refugiados de Corea del Norte hacia China. Y China lo último que quiere es siempre el caos, el luan, la desestabilización. Siempre entonces va a estar dispuesto a apoyar a Corea del Norte aunque no le gusten nada sus políticas. Y luego también, por apuntar una cosa más, Corea del Norte actúa como una especie de frontera entre dos mundos, ¿no? El mundo de la esfera de influencia de China y el mundo de la esfera de influencia de Estados Unidos. Entonces, muchas veces nos hemos preguntado cómo es posible que a día de hoy nadie pueda intervenir y hacer que ese pueblo viva mejor, que ese régimen deje de existir. ¿Cómo es posible que esto se dé, ¿no? Y es un poco eso. A China le viene muy bien para barrera frente a Estados Unidos. A Corea del Sur, ahora, con las diferencias económicas tan grandes, le supondría la reunificación un desembolso económico para igualar todo eso. Y luego está Estados Unidos, que es un poco lo mismo, ¿no? Actúa ahí como colchón de todo. ¿Os costó mucho conseguir los permisos para entrar a Corea del Norte? El primero costó, los demás ya un poco menos, pero el primero nos costó varias visitas a la Embajada de Corea del Norte en Pekín. Además, el libro empieza un poco contando esa experiencia cuando Macarena y yo llegamos a preguntar cómo podemos hacer para conseguir el visado, porque hay otras maneras de entrar con agencias privadas, pero nosotros fuimos a la manera oficial. Entonces, cuando ya nos atendió una funcionaria con muy pocas ganas, nos dimos la vuelta, oímos una trituradora de papel y dijimos, vale, nuestra carta, nuestra presentación, ahí estaba todo. Entonces, fueron varias las visitas hasta que ya conseguimos el visado. Estuvisteis en el punto neutral en el que Corea del Norte y Corea del Sur se comunican o lo intentan. Bill Clinton se refirió a ese espacio como el lugar más peligroso del mundo. ¿Lo sigue siendo? Lo sigue siendo, sí. Y de hecho es que nosotras, después de esa visita, entrevistamos a un representante de las fuerzas neutrales que están en esa zona desmilitarizada, que solo pueden patrullarla ellos, y nos lo decía claramente, que claro que la tensión está ahí y que un mínimo roce puede derivar en un conflicto mucho mayor. Y, por ejemplo, pues nosotras, estando cubriendo la zona en 2017, en noviembre, en este caso estábamos en Pekín, pero me refiero que hacíamos la cobertura de Corea, un soldado norcoreano cruzó al otro lado y sus compañeros le dispararon y cruzó por la zona desmilitarizada. Entonces, y todavía se podían ver las balas. Y veíamos las balas cuando fuimos, porque fuimos 2-3 meses después, Macarena, a visitar esa zona. O sea, cruzó para desertar. Cruzó para desertar. Sus compañeros lo siguieron, es que fue de película, le dispararon y uno de ellos llegó a cruzar la línea que limita. Sí. Y eso no se puede hacer, es una violación de los acuerdos y demás. Entonces, si eso se convierte en algo, puede ser, que derive en algo mayor, pues imagínate el peligro. Aquello es una zona de minas. Entrar allí es todo alambradas. Te dicen que ten cuidado con incluso cuando hagas gestos que no sean demasiado exagerados, porque al otro lado te están vigilando. Es tenso. Hay mucho norcoreano que intenta desertar, Macarena. Pues cada vez menos, en parte porque el castigo es muy fuerte para las familias y para los allegados de la persona que intente desertar. Por otro lado, también es verdad que en los años en los que nosotros pudimos ir, la calidad de vida había mejorado un tanto, y entonces ya no era tanto el incentivo de los coreanos que quisieran salir. Y ahora con la pandemia, las fronteras que nunca estuvieron abiertas, ahora sí que se han cerrado herméticamente, y cualquier intento se salda con un disparo, y ahí acaba todo, con lo cual el número de norcoreanos que han salido
de Corea del Norte en los últimos 3 años es mínimo. Contáis el caso de un disidente que consiguió huir y que se dedica ahora a facilitar la vida a los norcoreanos que salen. ¿Cómo es ese proceso de quienes salen? ¿Cómo salen? Es un proceso larguísimo y muy duro para ellos. Primero porque ya la salida es toda una odisea. Suelen salir por la frontera con China, que nosotras también fuimos a reportajear por allí. Normalmente el viaje acaban en Laos, Camboya, Tailandia, y hasta que ya desde allí ya los trasladan a Corea del Sur, y luego tienen un proceso que son varios meses, 2, 3 en función de la evaluación que les hacen cuando llegan a Corea del Sur. Están en unos centros pues monitorizados, preparándolos en teoría para esa vida, que además es un contraste tremendo para ellos, pero también porque los servicios de inteligencia surcoreanos tienen que tener claro quién es esa persona. Claro. ¿Es un desertor al uso o es alguien que puede ser un hacker, alguien del ejército, un espía? Es que no lo sabría. Es brutal el testimonio de una desertora que os cuenta qué pasó cuando cogió un periódico surcoreano. Entendía lo que estaba escrito, o sea, leerlo, sabía leer, pero no comprendía conceptos que no había oído nunca. Sí, no, efectivamente, es que a lo largo de los 70 años en los que Corea del Norte y Corea del Sur han sido dos naciones distintas, hasta el lenguaje ha evolucionado de manera diferente, ¿no? Con lo cual se siguen entendiendo, pero ya son casi dos idiomas distintos, ¿no? Y utilizan palabras que desconocidas mutuamente. En Corea del Sur utilizan muchos anglicismos y en Corea del Norte se utilizan palabras que en Corea del Sur suenan completamente arcaicas, como si estuviera hablando el Cid campeador. Se calcula que hay como unos 30.000 norcoreanos viviendo en Corea del Sur. Están mínimamente organizados. Es como en Miami los cubanos, que son una comunidad como tal. No tanto, porque además en algunos casos hay hasta cierto estigma, ¿no? Es como son ciudadanos, digamos, de segunda, porque por estas diferencias precisamente de las que estamos hablando, a muchos de ellos les cuesta tanto adaptarse. Luego hay otros casos que no. Por ejemplo, están los casos ahora de los youtubers que están triunfando, ¿no? En Corea del Sur, quizá por lo exótico y por el hecho de que su país es tan desconocido, los influencers norcoreanos pues tienen ahí un filón, pero también hay casos de gente que no lo puede soportar y se quita la vida. ¿Y cómo son los campos de presos políticos que existen en Corea del Norte, Macarena? Pues no hemos estado allí, desgraciada o afortunadamente, pero bueno, los testimonios que hemos podido recoger y que circulan pues son terribles. Sigue habiendo unas violaciones brutales de los derechos humanos y, como comentaba antes, por ejemplo, intentar salir del país pues puede acabar en la ejecución sumaria en ese momento o en el traslado a los campos de trabajo donde las condiciones, pues ya contado por la ONU, son realmente espantosas. ¿Hay algún cálculo de cuántas personas han podido ser ejecutadas en los últimos años? Es difícil de saber porque en todo, al ser un país tan opaco y donde abundan tanto las fake news, es complicado. Hemos visto varios casos en los que se decía que tal y tal funcionario había sido represaliado y ejecutado para que al final, 2 meses después, este mismo funcionario apareciera incluso promocionado, ¿no? Con lo cual es difícil, siempre es difícil saber qué es lo que ocurre de verdad en Corea del Norte. Cuando habláis de Kim Jong-un, decís que ha sabido hacerse con el control del poder de un modo despiadado como pocos sospecharon. ¿Ha sido más cruel que sus predecesores, será? Bueno, es que lo que se esperaba de él era mucha expectación por el hecho de ser un joven desconocido que se había formado en el extranjero y a priori sin ninguna experiencia en el liderazgo, a diferencia de su padre, que su padre había estado años con Kim Il-sung, con el abuelo del actual dictador. Entonces, ya el pueblo ya lo conocía, los viejos generales con sus medallas también, toda la cúpula del régimen. En este caso, en un primer momento se pensó que Kim Jong-un, estaría tutelado por su tío y
en Sot-taek, pero rápidamente, 2 años después de llegar al poder, ejecuta a su tío. Y de hecho hay una foto que siempre Macarena y yo pues la tenemos en mente, que es la foto del funeral de Kim Jong-il. Está Kim Jong-un caminando serio junto a la limusina negra, detrás va su tío y el resto del coche está rodeado de pues la cúpula, ¿no? Generales, todos los que integraban el poder de su padre, y ahora si haces un aspa en cada uno que se ha cargado, le salvamos a él y a otro alto cargo más. Dios mío. ¿El armamento nuclear garantiza la supervivencia de Corea del Norte de alguna manera, Macarena? Eso es lo que calcula Kim Jong-un, y bueno, lo calculan él y su padre y su abuelo. Él tiene muy presente el ejemplo de Gaddafi y tiene clarísimo que no quiere acabar así. Yeah. Que Gaddafi pues negoció poner fin a su incipientísimo programa nuclear y acabó en una carnicería de Misrata, y él no quiere acabar así. Sabe que es la llave con la que impide que Estados Unidos pueda lanzar un ataque y descabezarle. Pero ¿y cómo se paga eso? Quiero decir, Corea del Norte ha hecho más de un centenar de pruebas de misiles de largo alcance. Hace 3 años, en 2019, se calculaba que tenían entre 20 y 30 bombas nucleares, que tenían material suficiente para fabricar entre 30 y 60 más. ¿Cómo consigue financiar semejante aventura nuclear, Sara? Pues porque tiene todo un entramado preparado para financiarse. Primero, que las sanciones de la ONU en varios ámbitos se ha demostrado que consiguen burlarlas, y las consiguen burlar de maneras increíbles, con barcos de petróleo que en alta mar pasan el petróleo, incluso coches de lujo, están los ciberataques. Hace unos días también leí un informe sobre las criptomonedas. Están muy al día y son un ejército. Entonces, ellos tienen la manera de financiarse. La hoz, el martillo y el pincel son el símbolo del régimen. La unión de los campesinos, obreros e intelectuales es un sistema que pregona la igualdad, pero ya antes nos decías, Macarena, hay algunos que se pueden ir a tomar un capuchino y hay otros que nada más lejos que eso, ¿no? O sea, es un país con una desigualdad brutal. Sí, Pyongyang es una burbuja donde viven los más privilegiados, 2 millones de personas que son la élite del régimen, y el hecho de vivir allí ya es una recompensa. Y allí se ha centrado pues todo tipo de lujos relativamente, porque si llegas ahí pues te llevan al Hotel Yangakdo, por ejemplo, que está en una isla, y es para ellos 5 estrellas, y lo ves y dices, bueno, pues yo le daría 2 y gracias, 3, ¿no? como mucho, sí. O te enseñan los nuevos pisos que han construido y bueno, entramos y una de las estaba tan hecho tan rápidamente y tan mal que la puerta del cuarto de baño no se abría lo suficiente como para dejar entrar, ¿no?, en el cuarto de baño. Así que sí, pero esto es el lujo en Pyongyang. Fuera de Pyongyang eso es impensable. ¿El régimen decide dónde vives? Sí, en cierta manera, claro. Depende de tu linaje, digamos, de si tus antepasados fueron leales a Kim Il-sung. Y de hecho nosotros hemos llegado a ver, cuando vas desde el aeropuerto hacia la capital, hay un momento que hay una especie de checkpoint, y ahí pues uno de nuestros guías, el primer año, pues lo preguntamos y nos lo dijo naturalmente, sí, es que es para controlar quién entra y quién sale de la ciudad. Pero bueno, ¿en qué capital hemos visto un control de estas características que te paran para pedirte el DNI si vas a entrar? ¿Los guías hasta qué punto os guiaban a vosotras o guiaban a las autoridades norcoreanas sobre lo que hacíais vosotras? Claro, tenían esa doble misión, ¿no? Por un lado, el programa de actividades lo hacían todo ellos, y luego estaban muy pendientes de lo que decíamos. Entonces, yo recuerdo en un caso que vi cómo después de hacer unas entrevistas a una gente en la calle, les cogían los datos a esas personas. Y entonces, sin apagar la cámara y metiendo micro, fuimos y le dijimos, ¿por qué les estás cogiendo los datos? Entonces nos dijo, porque han respondido muy bien. O sea, hasta ese punto ya no controlaban solo lo que nosotras hacíamos, sino esas personas también, pues de alguna manera nosotras las estábamos involuntariamente poniendo ahí bajo supervisión. En una de las estaciones de metro de la capital os cruzasteis con una señora que llevaba un bolso de Prada. Sí. Sí,
porque por esto del comercio con China hay muchísimo contrabando. Y en los últimos años ha surgido toda una clase, digamos, capitalista, entre comillas, muy entre comillas, de que son los dongju, los señores del dinero, encargados de hacer este comercio exterior, y que importan pues bienes de lujo, incluso en muchísimos casos. Hemos visto que Kim Jong-un tiene una flota de coches importados. Y bueno, pues estos bienes están ahí. Sobre el exterior, a Corea del Norte llegan también algunos turistas, y es sorprendente ver cómo personas que viven en democracias sienten algún tipo de fascinación por ese régimen, y algunos incluso son famosos, como Dennis Rodman, el jugador de baloncesto estadounidense. ¿Qué pensáis cuando veis a personas que idealizan Corea del Norte? Bueno, gracias a Dennis Rodman sabemos que Kim Jong-un, entre su prole, tiene una hija, porque lo soltó a la vuelta de uno de sus viajes a Pyongyang. O sea que, bueno, a Dennis Rodman le vamos a perdonar un poco, que nos permitió también conocer algún otro aspecto más. Pero sí que nos llamó la atención, porque en alguno de nuestros viajes coincidimos en el aeropuerto de Pyongyang con esos turistas que iban alucinando, ¿no? De, oh, qué peligroso, iban como mofándose, ¿no? Claro. Y realmente tú quieres ir de turista a un país que no respeta los derechos humanos, que ni siquiera tú vas a poder ver lo que tú quieres, sino que es un circuito en el que te llevan a ver los atractivos de Pyongyang, que son el metro, que siempre te enseñan las dos mismas estaciones, que sí, que es muy curioso, con unos mosaicos espectaculares y unas lámparas. Se parece al metro de Moscú, para los que hayan estado. Pero tú quieres realmente que tus vacaciones sean estar encerrado en un hotel y que te saquen solo a ver lo que ellos quieren, y no poder interactuar con la gente porque no dominas el idioma seguramente, y porque si lo dominas te van a traducir o poner a la persona que te diga lo que ellos quieren que te digan, porque al final esto te lo muestran en píldoras. No, tú no ves Corea del Norte como puedes ver cualquier otro país que visitas de turista. Sara, ¿cómo imaginas Corea del Norte dentro de 20 años? ¿Es un país que avanza hacia una apertura clara o no hay ningún síntoma de eso? Lo idílico sería que aquello cambiara, que aquello se abriera. Había ciertas esperanzas en el hermano de Kim Jong-un. En el caso de que a Kim Jong-un su mala salud le jugara una mala pasada, pues parecía que China tenía unas en la manga en el hermano, pero se lo cargó en el aeropuerto de Malasia con una sustancia prohibida, en un aeropuerto internacional, y allí no pasó nada. De hecho, pudieron repatriar el cuerpo a Corea del Norte y ya se acabó el tema. En 2018 se celebraron, Macarena, en Corea del Sur, los Juegos Olímpicos de Invierno. Fue un momento muy esperanzador, porque los equipos del norte y del sur llegaron incluso a desfilar juntos, y asistió la hermana del dictador. ¿Es verosímil pensar que pueda haber algún tipo de acercamiento en el futuro? De momento no, porque las condiciones ahora mismo no se dan. Corea del Norte ha vuelto a retomar su programa de armamento. Estamos viendo que semana sí, semana no lanza misiles, y es probable que en un futuro muy próximo lleve a cabo otra prueba nuclear. Y entonces, de momento, no. Y en cualquier caso, a Corea del Sur tampoco le interesa, por lo que contaba antes Sara. Económicamente sería una carga extremadamente enorme, y Corea del Sur ahora mismo, sobre todo entre la juventud, a la que ya la guerra de hace 70 años le parece una cosa muy distante, esta juventud no está para nada interesada en unificarse con el norte. No lo ven como el mismo país, sino como un país aparte y bastante retrasado. No veo un interés. Tendría que ser una decisión política y con un respaldo brutal de Estados Unidos para que aquello llegara a ocurrir en algún momento, pero ahora mismo no me parece que pueda llegar. No lo veo en un futuro en el que yo esté. Macarena Vidal, Sara Romero, autoras de El país más feliz del mundo, Corea del Norte bajo el puño de hierro de Kim Jong-un, editorial Península. Gracias a las dos por acompañarnos esta noche en Hora 25. Un placer, muchas gracias a ti. Muchas gracias, Elmar.